Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy Mayu Velasco, soy director de diseño y articulación de políticas en el MIDIS. Esto está dentro de la Dirección General de Políticas y Estrategias y a su vez dentro del Viceministerio de Políticas. Somos un viceministerio que no ve programas sociales, los programas sociales están al otro lado. Nuestro mandato es distinto, nuestro mandato parte más de la articulación y del seguimiento y administración, si se puede decir, de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a contar es un poco lo que es la nueva propuesta, una propuesta de actualización de la política, particularmente en lo que se refiere a un eje de la política que ve la inclusión económica, ¿no? Nosotros estamos entendiendo los temas que se están tratando ahora desde diversos ejes, en realidad es una mirada transversal, especialmente si es que pensamos en la población de la que estamos hablando, ¿no? Población rural, ¿no? En muchos casos los últimos bastiones de la pobreza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Les voy a mostrar en un rato un gráfico de cómo se ha reducido la pobreza en los últimos 5 años y lo que queda claro es que los últimos bolsones de la pobreza están en las zonas más rurales, en las zonas más dispersas, particularmente en la Amazonía, donde los indicadores son más altos. Para darles una mirada breve de lo que trabaja el MIDIS, desde la Dirección General de Políticas y Estrategias, como les decía, nosotros administramos la política, ¿no? Administramos la política nacional. La política nacional representa mandatos para todo el Estado, ¿no es cierto? Todos los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales deberían tener en cuenta las políticas nacionales, ¿no? Entonces, te dan una especie de objetivo común al cual todos debemos apuntar. Entre lo que trabaja el MIDIS en términos de horizontes, la política propone en un primer momento una disminución de la pobreza extrema, que es algo que se ha trabajado bastante en los últimos años, los últimos 2 gobiernos, diría yo, estamos ya en 5% de pobreza extrema, ¿no? Pobreza extrema, para los que no conocen, probablemente todos lo conocen, pero pobreza extrema se refiere a la población que no tiene el suficiente ingreso como para alimentarse, ¿no? Entonces está muy relacionado a la seguridad alimentaria. En un segundo horizonte, un mediano plazo, hablamos de generación de oportunidades y un tercer horizonte hablamos ya de protección y mejora del capital humano. Entonces, ¿qué es la inclusión social? ¿O qué quiere trabajar el MIDIS, ¿no? Por un lado está el enfoque de derechos, ¿no? El buscar que todas las personas puedan ejercer derechos y aprovechar sus habilidades, ¿no? Y tomar en ventaja las oportunidades que se encuentran en su medio. Y esto implica, por un lado, que el Estado llegue con todos los servicios que se requieren a todas las poblaciones por igual, y por otro lado que se cierren las brechas de acceso a servicio y de calidad de vida, ¿no es cierto? El MIDIS, bueno, se encuentra dentro de la Política de Desarrollo e Inclusión Social como ente rector. Ahí también hay una instancia intersectorial que se llama la CIAS, es la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales, que es, como les decía nuevamente, este espacio donde todos los ministerios se sientan, todos los que vemos política social, se sientan y trazan los objetivos o discuten sobre cuál va a ser la estrategia por la cual van a llegar a la población y van a mover estos indicadores, como puede ser pobreza, puede ser desnutrición crónica, puede ser anemia. Digamos, esto les pido, tal vez es un esfuerzo grande, pero les pido que hagan un esfuerzo de sentarse en un espacio intersectorial a discutir con otros funcionarios sobre cómo es que se va a reducir, por ejemplo, la anemia, ¿no? Ahí tienes que enterarte de cómo lo hace Salud, cómo lo hace el Ministerio de Agricultura, cómo lo hace el MIDIS en sus diferentes oficinas, ¿no? Es un esfuerzo de gestión bastante grande que se hace todos los días en el Estado. Hay otros órganos rectores, por supuesto, en la política social, está, bueno, principalmente Educación y Salud, que son los 2 ministerios más grandes en ese sentido. Pero ¿qué se plantea desde la política? Se plantea entonces, se habla o se suele hablar, que ya suena casi como una muletilla, es la gestión por resultados en la persona, ¿no? Entonces lo que buscamos no es mover resultados de desempeño, que es una mirada un poco más antigua que tiene el Estado, es decir, nosotros o el Ministerio de Salud se puede plantear aquí, en otros países, vamos a mejorar la salud poniendo 30.000 plazas médicas en todo el país, ¿no? Ese es un indicador de desempeño,
¿no? Pero lo que tú buscas en realidad es que se reduzca la muerte materna, que se reduzca la desnutrición, que se reduzca la anemia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un resultado en la persona, que se puede medir en la persona y a lo cual debe apuntar la gestión. Entonces, ese es el marco que tenemos en la política, ¿no? Eso es uno de los enfoques. ¿Cómo trabaja la política? La política está dividida en 5 ejes, ¿no? Esto está, como les digo, en una propuesta de actualización. Esta política es del 2013, finales del 2012-2013, y ahora se están revisando nuevamente los modelos que se han planteado para cada uno de los ejes. Ya hay, es decir, se aprobó a finales del gobierno anterior un nuevo modelo para los ejes 1 y 2 de desarrollo infantil temprano, que fue trabajado en una comisión multisectorial con varios ministerios que ven política relacionada a este grupo etario, porque está dividido en 5 ejes porque se refiere al grupo etario, ¿no? A los grupos etarios o al ciclo de vida, que el Ministerio de la Mujer también llama curso de vida. Entonces, el eje 1 y 2 se refiere a población entre 0 y 5 años, y ahí nuevamente es buscar objetivos comunes para todo el Estado, mirando esta población, buscando resultados que se quiere lograr en la persona, ¿no? Para el eje 3 estamos hablando de 6 a 17, es la etapa escolar, ¿no? Estamos hablando de segunda infancia y adolescencia. Y para el eje 4 estamos hablando de edad adulta, edad laboral, digamos, pero que tiene un enfoque particular porque trabaja directamente en la familia y, como van a ver, trabaja pensando en población rural principalmente, que es donde hay la mayor brecha. Y finalmente el eje 5, que se refiere a adulto mayor. Como verán, los programas fueron trabajados para cada uno de estos ejes, ¿no? Se presentan como parte de esta estrategia nacional, como parte de la política. A veces digo la estrategia, a veces digo la política, porque fue la estrategia durante 3 años, pero en el 2016, a comienzos del 2016, se convierte en política nacional, lo que tiene ya otro nivel. Se convierte en política nacional cuando se aprueba además la estrategia de acción social con sostenibilidad, que es una estrategia que tiene un enfoque, un énfasis en la Amazonía. Por ejemplo, dentro de esta estrategia se administran las PIAs, que son las plataformas itinerantes, que tal vez algunos de ustedes han escuchado, que son estos buques que van por la Amazonía llevando los servicios, ¿no? Por supuesto, esto es en ánimo de tratar de ubicar algún tipo de estrategia para atender a población dispersa, que no se ha hecho durante muchos años y que es muy difícil de inclusive conceptualizar para los países que tienen población dispersa, como podría ser población de comunidades nativas en la Amazonía, ¿no? Bueno, pero lo que yo les voy a hablar ahora es del eje 4, puntualmente, ¿no? Que se refiere a inclusión económica. La evolución de la inclusión económica del 2011 al 2015 vista por estos 4 indicadores. Entonces es así, como les decía, hay una reducción de pobreza, ¿no? Importante, inclusive desde años anteriores. Hay una reducción muy fuerte en términos de pobreza entendida. En este caso hay que acotar que entendemos pobreza como ingreso autónomo. Es decir, el ingreso que uno mismo produce, un hogar mismo produce, ¿no? Sin contar programas sociales, sin contar algún otro tipo de asistencia monetaria, ¿no? La brecha de pobreza también se ha reducido y asimismo la pobreza extrema también se ha reducido, ¿no? Y el otro indicador, que es el que está más arriba, es uno de nuestros principales indicadores para este eje de inclusión económica que llamamos el paquete integrado de servicios. ¿Qué incluye el paquete integrado de servicios? Básicamente lo que se trató de hacer es decir qué cosa es lo que necesita cada hogar, cada centro poblado, cada distrito, para decir que tiene por lo menos lo básico en infraestructura, ¿no? Necesita agua, saneamiento, necesita electricidad y necesita telefonía, ¿no? Y más adelante van a ver que el Fondo para Zonas Rurales, el FONIE, se crea pensando en este paquete integrado de servicios, ¿no? Entonces la idea, inclusive en este gobierno, la idea es que exista un cierre de brechas en términos de paquete integrado de servicios, y se ha avanzado bastante, especialmente en la zona rural en el gobierno anterior. Entonces, en esta nueva propuesta de política, para el eje 4, inclusión económica nuevamente, ¿no? Ingresos autónomos de los hogares,
estamos pensando que deberían haber algunos enfoques transversales. Primero la gestión por resultados, que ya les expliqué. Luego el desarrollo sostenible, ¿no?, que viene al caso en este momento, pensando que se debe pasar de hogares con una economía de subsistencia, ¿no?, a hogares con una economía sostenible. El enfoque territorial, ¿no?, la política tiene que ser diferenciada pensando en el territorio en el que se está trabajando, un enfoque de género, ¿no?, especialmente con un énfasis de igualdad de género para zonas rurales, para administración en las comunidades, en los predios rurales y, por supuesto, un enfoque intercultural, porque estamos hablando principalmente de un fuerte porcentaje de población indígena, originaria o interculturalmente diversa, ¿no? ¿Cuál es la propuesta a la que hemos llegado? Como les decía, hay una mirada de gestión por resultados. Esta es una mirada además que parte en algún momento del MEF, ¿no?, del Ministerio de Economía, para conformar los programas presupuestales, ¿no? Es una historia muy larga de qué ha pasado con los programas presupuestales, pero la idea original, digamos, se ha traducido a construir un modelo lógico, lo que llamamos un modelo lógico de gestión por resultados, ¿no? Entonces, estos modelos siempre se basan en evidencia y eso es claro, por ejemplo, para el desarrollo infantil temprano, donde se proponen 7 resultados y se hace un análisis de la evidencia para lograr esos resultados. ¿Cuáles son los resultados intermedios a los que se necesitan llegar y cuáles son las intervenciones más exitosas que se encuentran a partir de la evidencia? Entonces hemos hecho un trabajo similar para llegar a un resultado final que en este caso es hogares rurales con mayores ingresos autónomos, ¿no? Para eso hemos identificado 3 resultados intermedios, ¿no? Primero, un resultado de los hogares que aumenten la productividad de sus activos y luego, por un lado, el amarillo arriba, el R2, se refiere a hogares rurales que mejoran sus activos familiares y comunales y el R3, hogares rurales con mayor dotación de activos naturales y públicos. Entonces, hay una idea de causalidad en lo que se está trabajando, ¿no? O sea, podemos tener activos familiares y comunales por un lado y por otro lado podemos tener dotación de activos naturales y públicos, como por ejemplo les contaba el paquete integrado de servicios, agua, saneamiento, luz y telefonía, pero todo eso se tiene que traducir en un resultado que es previo al final, que es el aumento de la productividad de los activos, ¿no? Si es que esto no se traduce en un efectivo aumento o rentabilidad de los activos, no funciona, ¿no? Gracias. Ahora, voy a saltar un poco los resultados inmediatos. Hemos identificado para cada uno de estos resultados, bueno, primero resultados intermedios, ¿no? Resultados inmediatos, perdón, ¿no?, que son, por ejemplo, miembros de hogares rurales con capacidades técnico-productivas y de gestión, y a la vez se pueden identificar programas presupuestales o intervenciones que tiene el Estado al respecto, ¿no? Todo esto con miras a identificar intervenciones específicas que se deben promover, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Estado peruano no tiene una capacidad ilimitada de financiamiento, ¿no es cierto? Solo podemos poner la plata en lo más importante o en lo clave o en lo estratégico, ¿no es cierto? Entonces, un poco el trabajo de esta política o lo que busca hacer esta política es identificar aquello que es lo estratégico para mover los indicadores que se quieren mover, para lograr los resultados en la persona que se quieren lograr, ¿no? Entonces, identificamos, por ejemplo, una serie de intervenciones que parten de los programas presupuestales. Ahí está, por ejemplo, el PP 118, que es el proyecto dentro de Foncodes, que conocen muchos de ustedes, conocido como Haku Wiñay, ¿no? Haku Wiñay no Hayatay. Hay también una serie de programas presupuestales de Minagri, como se podrán imaginar. Y por el otro lado, también hay intervenciones que parten o de Haku Wiñay o de Foncodes. Está el MINAM también con saneamiento de predios rurales, por ejemplo, o el uso de recursos forestales para la zona amazónica y específicamente, ¿no? Ahora, esta política tiene que traducirse en intervenciones, tiene que traducirse en un plan, tiene que traducirse en planes específicos o estrategias específicas para diferentes áreas en el Perú, ¿no? Hemos trabajado con GRADE, por ejemplo, en un piloto que lo van a ver después, que se refiere
a los niveles de ruralidad, ¿no? Hay mucha discusión sobre qué cosa es lo rural en el Perú y cuáles son las diferencias entre lo rural. Entonces, Grade tiene un modelo, Ricardo Fort dentro de Grade tiene un modelo que ha trabajado de 3 niveles de ruralidad, ¿no? Entonces, para cada nivel se puede ubicar las prioridades, se pueden ubicar las intervenciones prioritarias. Por ejemplo, lo más pobre, que es lo que llamamos Rural 1, lo primero que falta es infraestructura. El paquete integrado de servicios sería una de las prioridades, ¿no? Entonces, así se podrían crear paquetes diferentes. Este paquete se refiere al Rural 1, lo que sería Rural 1 o Rural más pobre, por ejemplo. Se pueden construir paquetes de las intervenciones o de los productos que se deben priorizar, y se pueden identificar además los sectores y los gobiernos regionales y locales que deben participar, ¿no? Hay un sistema de medición también al respecto, algunos indicadores. Nosotros hablamos de resultado en tanto se puede medir, ¿no? En tanto se puede promover su medición. Ha habido un gran avance, por ejemplo, con el último Senagro, que después ha pasado a convertirse en en la encuesta nacional agraria con la ENA, ¿no? Eso es un gran avance en lo que respecta a sistemas de información, que es algo que definitivamente falta para este tema. Pero por otro lado, les hablaba de las estrategias. Y dentro del Viceministerio de Políticas, o dentro del MIDIS en realidad, tenemos una serie de estrategias. Una se refiere al programa en sí mismo, que es FONCODES, con su principal expositor en atender a población rural, la más pobre, que es Jacuwiñay, ¿no? Este antiguo programa Mi Chacra Emprendedora, ¿no? Que ahora es Jacuwiñay y no Ajayatay en la Amazonía, nuevamente teniendo una mirada intercultural, diferenciando entre Amazonía y zona andina, costa. Tiene 4 componentes, ¿no? El primero, que se refiere a fortalecimiento de la producción familiar, esto es capacitación básicamente, mejora de la vivienda saludable, ¿no? Por ejemplo, cocinas mejoradas, promoción de negocios rurales inclusivos, estos emprendimientos, que también es parte del modelo lógico, y el fomento de capacidades financieras, ¿no? Que es inclusión financiera. También está, como les decía, el FONIE, el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, que lo que ha hecho es fomentar el paquete integrado de servicios, ¿no? Hay un incremento importante en términos de números de distritos beneficiados a la fecha por el FONIE, tenemos 547. Y luego tenemos la inclusión financiera desde el MIDIS, que se trabaja desde diversos programas, en realidad. Se trabaja desde Juntos, Pensión 65, Jacuwiñay, y se coordina con la estrategia nacional, además, ¿no? Y finalmente, una estrategia un poco más reciente ha sido el sello municipal, ¿no? Existen el fondo, por ejemplo, el Fondo Nacional del FONIE es para el intercambio con gobiernos regionales, principalmente, ¿no? Perdón, para distritos, para transferencia a distritos. Existe otro fondo que se llama el FED, que se llama el Fondo de Estímulo al Desempeño, que trabaja principalmente en los ejes 1 y 2, en desarrollo infantil temprano, ¿no? El FED sí trabaja directamente con gobiernos regionales y se quería conseguir un incentivo para gobiernos locales, ¿no? Y una estrategia que se encontró en Brasil, en otros países, fue esta del sello municipal, que es un incentivo no monetario, ¿no? Entonces, lo que se hace es promover algunos indicadores de desarrollo, algunos productos en realidad específicos a nivel municipal, ¿no? Entonces, no se le dice al municipio, digamos, incremente el ingreso a los hogares, sino se le dice, mira, acá la intervención específica que hemos encontrado es, por ejemplo, para la segunda edición del sello se está promoviendo el número de ferias de la Chacra La Olla que se realizan en el distrito a cargo de Agrorural, ¿no? Entonces se está dando un incentivo para que el municipio lleve a cabo o coordine con Agrorural la conformación de estas ferias, ¿no? Lo mismo en la primera etapa se incentivó mucho más el tema de inclusión económica, ¿no? Inclusión financiera, ¿no? Nuevamente en coordinación con el Banco de la Nación. Y en fin, esas serían una serie de las estrategias que se han venido avanzando en el MIDIS. Ya podemos seguir conversando, pero yo les dejo los retos de seguir pensando en cómo esto encaja con la investigación, por ejemplo, ¿no? Acá hay varios representantes de la investigación, el rol que tiene la academia, la universidad, el mismo Estado a la hora de pilotear una serie de ideas y las cadenas de valor,
¿no? Una cosa que nos hemos encontrado en el MIDIS, trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura, es que no existe el nivel de articulación que se quiere a la hora de pensar en el paso de una familia, por ejemplo, de extrema pobre, a la pobreza, a salir de la pobreza, ¿no? Para eso necesita una serie de intervenciones del Estado que tienen que ser coordinadas, ¿no? Y en eso es lo que venimos trabajando y son los retos que se vienen. Muchas gracias.